Eh, Buenas tardes, soy el estudiante que Nicolás Villamil Duarte, estudiante de psicología, y a continuación estoy con uno de mis compañeros, Juan Miranda, estudiante de ciencias políticas, y a continuación le vamos a hacer unas preguntas del conflicto armado. Buenas tardes, compañero Miranda. Buenas tardes. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo afecta el conflicto armado a la nación colombiana? Hay que tener presente que el conflicto armado pues, es la guerra interna que tiene el país. Esto nos afecta de distintas maneras y en muchos aspectos, la verdad. Podríamos hablar de cómo nos afecta a nivel social, a nivel económico, a nivel de ideologías. Entonces, para dar como una breve reseña, tengamos en cuenta que el conflicto armado, la violencia en Colombia, nos ha dividido y esa es una de las principales herramientas que ha usado para generar todo este tipo de violencia en la que hemos vivido, en la que vivimos en la actualidad y en la que posiblemente viviremos por mucho más tiempo, porque es un tema muy delicado y es un tema que aunque el gobierno lo mire, no se va a acabar de la noche a la mañana, porque para eso tenemos que empezar a cambiar como personas y romper con todas esas barreras ideológicas que el mismo conflicto nos ha creado. Muy interesante tu respuesta. A continuación te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca del conflicto armado? Como te decía anteriormente, mi opinión pues se basa en varios artículos que he leído y en varias cosas que he tenido que ver, lamentablemente. Pero podríamos tener en cuenta que, te reitero, el conflicto armado a nosotros nos ha generado una serie de ideologías que no son nuestras. Nos arraiga unas ideas y nos vende unas ideas haciéndonos creer que ese es el pensamiento nuestro, cuando no es así. Entonces, mi opinión es que el conflicto armado lo único que genera es división. A causa de esa división, el conflicto armado genera muertos, genera violencia de toda índole. Estamos hablando de desplazamientos forzados, de reclutamiento a niños, estamos hablando de atentados, estamos hablando de pérdida de tradiciones culturales, estamos hablando de un abandono del Estado a causa de una guerra que en su mayoría ha generado el Estado. Vale, y ya para finalizar la entrevista me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Cómo crees que ha afectado psicológicamente el conflicto armado a nuestra sociedad? Cuando nos inclinamos a un tema psicológico, tenemos que evaluar primero el aspecto social en donde se creó. Desde mi punto de vista lo veo de la siguiente manera. Una familia campesina que ha sido desplazada de su lugar de residencia y se ve forzada a comenzar de nuevo, genera un daño psicológico a todos los integrantes de esa familia, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que empezar de nuevo en un sitio, en un lugar donde puede que no sean bienvenidos. Entonces puede generar en ellos cierta desconfianza, una baja autoestima de saber de que no los van a aceptar por ser de donde son o ser como son. Van a tener mucha dificultad al momento de empezar a entablar relaciones con nuevas personas. Por otro lado, también podríamos decir que el conflicto armado en los niños y jóvenes del país genera también algunos traumas, teniendo en cuenta que muchos niños que son reclutados no terminan ni siquiera de vivir su etapa de niñez, o algunos ni siquiera disfrutan esa etapa de adolescencia, debido a que tienen que luchar una guerra que no saben el nombre de quién la luchan, por quién la luchan, hacia quién o hacia qué, puesto que se les inculcan ideologías cuando ellos ni siquiera han terminado de desarrollar su conciencia, su nivel emocional. Entonces, puede que al intentar una nueva intervención de esas personas en la sociedad sea muy complicado. Puede generar muchos traumas en cuanto al estrés,
en cuanto a entablar relaciones, como decía anteriormente. Entonces, tenemos que saber muy bien qué es lo que miramos. Aparte de que en el país en general genera terror, genera miedo. Y eso es lo que busca el conflicto armado. Manipular a través del miedo, a través del odio y de las indiferencias que se crean entre un sector y otro sector. Entre esas divisiones políticas, que muchas veces lo son, que lo único que hacen es generar un odio hacia otra persona sin saber por qué. Pues vale, muchas gracias, compañero Miranda. Un gusto haber compartido esta entrevista contigo. Muchas gracias a ti por invitarme.